FM, Radio Vida 105.1 FM. Antena de transmisión en calle Tamarindo, segundo sector del Fidelar, en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Radio Vida 105.1 FM. Es un proyecto de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Inicia tu día con la información saludable que alimentará tu cuerpo y alma. A partir de este momento, quédate en consulta con el Dr. Ricardo. Hola, buenos días. Estamos ya en Espacio Saludable, este programa que es tuyo. Nosotros solamente lo conducimos, así que es un placer estar nuevamente contigo, que nos escuchas en Radio Vida 105.1 FM. No se te olvide, aquí en Lázaro Cárdenas, en el puerto más famoso de Latinoamérica, el puerto internacional, puerto de primera, Lázaro Cárdenas. Aquí estamos en Radio Vida 105.1 FM. Te doy los teléfonos para que te comuniques con nosotros. El teléfono en cabina es el 753-537-1701, ya te lo sabes, 753-537-1701. Y si nos quieres mandar un WhatsApp, un mensajito por WhatsApp, el 753-100-77-54. Ahí estamos ya comenzando este nuevo programa. Un programa que vamos a tener hoy con la tanatóloga Reina Díaz. Reina Díaz es una tanatóloga que viene a hablarnos hoy de pérdidas y duelos. Algo significativo, algo que bueno, pues a todo mundo le va a llegar algún día, si no es que ya te llegó o te está llegando. Hay que estar preparados para ello. Reina Díaz, la tanatóloga Reina Díaz, nos está ayudando a darnos esta información importante. No te lo pierdas. En unos momentitos más estará ya ella en línea. Así que gracias Jenny del otro lado del cristal, allá apoyándonos, la voz femenina aquí en Radio Vida. Jenny, la ingeniero Jenny. Muchas gracias Jenny por tu apoyo. Y te doy la página para que nos escuches, www.radiovidas1051.com. Ahí está la página, radiovidas1051.com, para que nos escuches del otro lado del mundo si quieres. Así que compártelo para que este tema tan interesante que es pérdidas y duelos lo disfrutemos todos. Digo disfrutemos porque es un alivio saber qué hacer en un momento determinado en la vida, como es una pérdida y qué es un duelo, cuándo inicia. Bueno, muchas preguntas que hay, que seguramente la tanatóloga Reina Díaz nos estará ayudando a resolverlas. Así que en unos segunditos más, nada más saludo a quienes nos escuchan, al Colegio Voluntad de Acero aquí en Lázaro Cárdenas, aquí en el puerto, a la contadora Madalín Espino que nos está escuchando aquí en el puerto, a la B36 también que nos escucha, ahí en Zacatula que nos están escuchando, en la Capirucha, en el DF, que antes era DF, ahora es CDMX. Marisela, su esposo César, que nos escuchan allá en la Ciudad de México. Bueno, pues en diferentes partes nos están escuchando. Pues gracias por hacerlo. Y bueno, ya entramos directamente con la tanatóloga Reina Díaz. Para mí es un gusto tenerte otra vez, Reinita Díaz, como yo le digo, Reina Díaz, la tanatóloga Reina Díaz, que nos enseña de pérdidas y duelos. Preséntate, Reina Díaz.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo, por la invitación y pues para mí es un gusto volver a estar en este programa para seguir hablando de pérdidas y duelos, ¿verdad? Claro, y bueno, que sí. Adelante. Son temas que muchas veces quisiéramos evadir o que creemos que nunca nos va a tocar, como bien decía Ricardo. Pero pues podemos ver cómo un duelo o una pérdida no respeta ni religión, ni edades, ni enfermedades. Así es de que cualquiera, en cualquier momento, podemos estar pues viviendo una pérdida o un duelo. Ni clase social. Así es, ni clase social. Sí. Porque sí, muchas veces cuando estamos con nuestro familiar grave y aún teniendo los recursos para pues que esté bien, pues si ya le toca partir es el momento y tenemos que aprender a procesar esos duelos y pérdidas, ¿verdad? Sí. Y bueno, esas pérdidas, Reinita Díaz, esas pérdidas, ¿es lo mismo una pérdida de un celular a una pérdida de unas llaves, a una pérdida de una vida? No es lo mismo. Una pérdida es la carencia o privación de lo que teníamos y que produce desorganización temporal. Puede ser una pérdida de un ser querido que nos va a afectar de acuerdo al apego que teníamos con él, pero también hay pérdidas como de un bien mueble, de un trabajo, por ejemplo, de una mascota, y que también nos afectan y que muchas veces en lugar de procesar lo que estamos sintiendo, es decir, de vivir nuestras emociones, el dolor, tratamos de evitarlo y creemos que muchas veces al no hablar de esas pérdidas es la manera de sanarlo y no es así. Reinita, pero ¿cómo evitar un dolor? ¿Cómo evitar el dolor de una pérdida importante, de una pérdida de primer grado, si lo dividimos en grados? Pues tenemos que prepararnos para la muerte. Así como nos preparamos para la vida y vivimos lo mejor posible, disfrutamos de la vida, también tenemos que aceptar que viene el tiempo de que se acaba la vida, que tenemos que prepararnos para la muerte, saber que así como nos da alegría cuando nace un bebé, pues también va a llegar el momento que a lo mejor una persona que está sufriendo con una enfermedad terminal va a llegar ese desenlace, o por qué no decirlo, muchas veces uno mismo puede estar atravesando una enfermedad que va a llevar a ese desenlace que es la muerte. ¿La muerte es deseada? Hay pacientes que pueden estar tan graves que pueden querer incluso hablar, ¿verdad?, de que quieren partir. Y ahí es lo que les llamamos eutanasia, pero aquí en nuestro país no está permitida. Es decir, una persona, por muy grave que esté, tiene que estar con un tratamiento médico, aun cuando esté desahuciada, disfrutar de esos cuidados paliativos que se refiere a que ayuden a que ya no tenga tanto dolor, a una muerte digna. Y esta puede ser tanto en el hospital o ya con sus seres queridos, porque ya humanamente se hizo todo lo posible porque esa persona viva y ya no hay más que hacer. Entonces es cuando se da de alta con máximo beneficio, así se le llama. ¿Qué hacer entonces? Se me ocurre a mí ahorita, ¿qué hacer entonces, Reina? Cuando vemos al paciente que es nuestro familiar
lo vemos que está sufriendo de dolor, no de incomodidad, porque la incomodidad pues es parte de, pero el dolor que se sufre ante una enfermedad terminal y la muerte no llega. ¿Qué hacer? Lo que pasa es que cuando una persona ya está muy delicada en un hospital, no tenemos que olvidarnos que es un ser humano. Es decir, esa persona pudo haber previamente dicho, si yo me llego a poner grave, yo quiero que ya no me conecten, por ejemplo, a un respirador artificial. Y va manifestando cómo le gustaría que fuera una situación difícil. Pero a veces nos negamos a ello. Y en programas pasados hablabas de eso con tu invitada. O sea, tenemos que aceptar lo que la persona quiere, por más que sea doloroso para nosotros. Porque a veces en ese ánimo de querer que viva, los empezamos a tratar como si fueran un bulto o como si ellos ya no razonaran cuando todavía están conscientes y pueden decir que sí o que no quieren, ¿verdad? Únicamente lo que les falta es hablar, pero los sentimientos están a flote, pero los hospitales respetan esa medida que el paciente habló antes. ¿Las leyes lo respetan? Sí, porque hay un término que tratabas justamente la vez pasada que habla de la voluntad anticipada, es decir, yo muestro un documento donde se habla de lo que mi familiar quería o quiere, pero tampoco puedo llegar a la eutanasia, es decir, darle algo como es permitido en otros países para que ya está sufriendo tanto que les ayudan para que partan más rápido, pero eso no es posible aquí. Entonces nosotros nos damos cuenta que la tanatología es necesaria tanto para las personas que están atravesando un duelo, es decir, las personas que sus familiares, sus seres queridos ya murieron, es para ayudarles a ellos, o como bien hablábamos hace rato, también es para personas, para prepararlas a ese momento de su partida, ¿verdad? Entonces vemos qué importante es entender que estos procesos los vamos a vivir sí o sí. Y bueno, con relación a los duelos, vemos que un duelo se define como una reacción adaptativa natural, normal y esperada ante la pérdida de un ser querido. Es decir, nosotros vamos a estar viviendo 5 etapas, como el shock, la ira, la negación, la depresión y la aceptación. Es decir, es normal que cuando yo me entero que un ser querido falleció, pues yo primero diga, no, eso no es posible, o empiece a llorar o a gritar. Pero muchas veces cuando estamos cerca de una persona que ha tenido una pérdida, lejos de dejarla expresar lo que está sintiendo en ese momento, le decimos, tranquila, tranquila, no llores, no grites, mira, te están volteando a ver, y nos preocupa más que ella no exprese las emociones creyendo que eso es lo mejor, y no es así. Reina Díaz, y ya que estás hablando de ese punto, medidas prácticas, Reinita, medidas prácticas que la gente puede entender qué hacer y qué no hacer en el momento del impacto, en el momento de la gran noticia desfavorable. Bueno, cuando yo soy una persona que está cerca de alguien que recibe esa noticia, lo que voy a hacer es dejar que esa persona exprese su dolor. Obviamente, si quiere llorar, la dejo llorar, la dejo gritar, la dejo que pase ese momento y simplemente la escucho. No doy mi opinión, no etiqueto a nadie, no digo que los médicos fueron muy malos, que lo atendieron mal,
No doy mi opinión, simplemente estoy ahí para escuchar, para que la persona se sienta acompañada en ese momento tan difícil. Es decir, dar solamente acompañamiento físico. Así es. Muchas veces pensamos que para acompañar a alguien tenemos que decirle mucho, o decimos, ¿y a qué voy? Porque hay personas que no les gusta ir a los funerales o ir a visitar a esas personas que han tenido pérdidas, ¿verdad? Porque no sabemos qué decir. Y más que decirle, es escuchar. Sí. En una ocasión yo escuché a alguien que decía, híjole, vamos hacia el funeral y no sé qué decirle al doliente principal. No sé qué decirle, cómo se da un pésame. Muchas veces tan solo darle un abrazo que le conforte, un abrazo sincero, que sienta ese amor que tú sientes por él o por ella, y decirle, aquí estoy para ti, si en algo te puedo ayudar, tú dime, ¿verdad? Porque muchas veces cuando ya estamos en medio de un proceso, las personas ni siquiera se han ocupado en, por ejemplo, comer, y entonces puedo ser útil acercándole comida a esas personas, porque es en lo que menos piensan, o decirle, yo estoy pendiente cuando hay niños chiquitos, o muchas veces decirle, tú dime, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces favorecer para que esa persona que está teniendo esa pérdida o duelo pueda vivirlo. Y muchas veces, por ejemplo, cuando hay niños chiquitos, creemos que como padres tenemos que contener nuestras emociones para que nuestros hijos no vean que, por ejemplo, nos está doliendo la partida del abuelito, de la abuelita, de la mamá. Entonces contenemos las emociones, y los niños pequeños no pueden ver que nosotros estamos así. Entonces, más que tener esas actitudes, es llorar, darnos el permiso de llorar, y por qué no decirlo, que esos pequeños también nos vean llorar y expresar. ¿Por qué no? Porque los niños son muy curiosos y sinceros, ¿no? Muchas veces si se acercan y te dicen, ¿por qué lloras? Pues porque me duele la partida de X, de la persona que haya fallecido, ¿verdad? Pero hablarlo sincero a los pequeños, para que ellos también a su nivel puedan vivir ese proceso de pérdida, porque ellos también lo viven y también necesitan el acompañamiento. Es decir, es válido expresar el llanto, expresar las emociones, como Sí. es el llanto, como es lo verbal, las palabras, enfrente de un niño que no se va a traumar. No, al contrario, va a saber que es válido expresar nuestras emociones de una manera sana. El que nosotros participemos en esa ceremonia a nuestros seres queridos nos ayuda a asimilar nuestra realidad, pero también a nuestros hijos. O sea, hablo cuando son niños pequeños, el estar ahí en el funeral, el que a lo mejor les tocó, pues acompañarnos a hacer algún trámite, no sé, algo que se pueda ofrecer para acercar el café, alguna situación así, pero los pequeños lo vivieron con nosotros. Es más fácil que ellos asimilen también esas pérdidas y no llevarlos, por ejemplo, pues vamos a llevarlo con tal vecina o con tal amiguita para evitarle el dolor de la pérdida. No, eso no es bueno ni favorable para los niños que puedan vivir las pérdidas. Ok, hay una pregunta aquí, hay una pregunta que nos están haciendo, Reinita. Ante una enfermedad grave como es un cáncer invasivo, donde el cáncer ya invadió un órgano, 2, 3, 4, 5 órganos, y los médicos ya no dan esperanzas de vida, es más,
solamente dan unos cuantos días ya para despedirse, pero el paciente no sabe. Solamente sabe la esposa, solamente saben los familiares, los hijos, pero el paciente no sabe que tiene cáncer. Él piensa que se va a aliviar, tiene el dolor, pero él piensa que es un dolor que va a pasar. ¿Cómo se puede dar una noticia así al paciente? ¿Se debe, no se debe? ¿Y cómo, si se debe? Es que muchas veces la familia piensa que no se da cuenta, pero muy seguramente ese paciente sabe lo que está pasando, que quizás jueguen ese juego de yo no le digo, y él también de bueno, ya no les digo que sé para no hacerlo sufrir más, pero es muy seguro que él ya sabe o ella ya sabe que está padeciendo algo grave, y pues lo que se tiene que hacer es afrontar la realidad. Yo no sé cuál sea la situación tan real, porque por decir, si ya no hay más que hacer, humanamente es esa alta de la que hablábamos por máximo beneficio. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar en casa siendo cuidada, paliada, es decir, dándole medicamentos para que no tenga los dolores tan fuertes, y esos últimos días de vida puede estar disfrutando de un ambiente en familia donde quizás lo pueda abrazar y hacerle sentir lo mucho que lo amo o la amo, ¿verdad? Pero siempre es hablar con la verdad, y muchas veces si nosotros como familiares de ese núcleo primario no sabemos cómo hacerlo, a veces los médicos nos ayudan a dar esa noticia o nos sugieren cómo es lo más conveniente, pero hablar con la verdad. Siempre hablar, siempre decirlo. Sí. Siempre decirlo. Al paciente hay que comunicarle su estado de salud o de enfermedad. Real. Real. Entonces, así es. Y ya que hablas de los hospitales, y aquí entre nos y aquí en confianza, de esta manera nadie nos escucha. Los hospitales del estado, ¿hay suficientes tanatólogos para lidiar con tantas pérdidas ahí? Hay mucha falta de conocimiento en cuanto a la tanatología. Hay gente que piensa que hablar de esos temas no es bueno, y pues bueno, gracias a Dios se han implementado cursos, materias que los propios médicos van teniendo de tanatología, pero no son suficientes los tanatólogos que ya están como tal en un consultorio para dar ese acompañamiento tanto a los familiares como a las personas que están con enfermedades terminales. Qué bueno sería, ¿verdad?, que aceptáramos que necesitamos de tanatólogos para poder enfrentar las pérdidas. Muchas veces creemos que somos fuertes, y no digo que no lo seamos, claro que somos fuertes, y que Dios nos da el consuelo que necesitamos, que los tanatólogos somos una herramienta de Dios para llevar el consuelo a esas personas. Así es. Entonces, muchas veces si en los hospitales no hay, nosotros podemos acudir a personas como yo, tanatólogos, que trabajan de forma privada para dar esas terapias de acompañamiento y que puedan estar acompañados en esos procesos. ¿Qué hacer un tanatólogo que nos está escuchando, por ejemplo? Alguien que nos está escuchando que está en su actividad privada. ¿Qué hacer ante un hospital para él poder o ella poder ayudar en el trabajo tanatológico del hospital? ¿Hay algún proceso que hacer? No entendí bien la pregunta. ¿Qué hacer el tanatólogo que está acá fuera del hospital? ¿Qué hacer
¿Hay algún proceso que hacer ante el hospital para poder entrar al hospital a ayudar en el terreno de la tanatología en el hospital? Bueno, sí. O sea, se requieren los tanatólogos en el hospital, pero por decir, si es de forma apresurada o ya se requiere el tanatólogo y quizás no se pueda hacer tanto trámite, el tanatólogo puede entrar a ver a esa persona, o bien a través de los familiares darles las recomendaciones o dirigirlos a lo que es mejor para ese paciente. Ok, porque tanatólogos se necesitan como enfermeras hay Así en un es. hospital, ¿no? Así es. Digo, porque todos los enfermos que están ahí, aunque no tengan enfermedad terminal, aunque no estén en un proceso final de una enfermedad, pero el hecho de llegar a un hospital, ya perdiste algo. Sí, la salud. Sí, perdimos la salud cuando estamos en un hospital y que a veces no lo entendemos, y también que merecemos ser tratados con dignidad. Te decía hace rato, sobre todo cuando las personas ya están graves, se les llega a tratar ya como bultos, y a eso me refiero porque ya no se les toma parecer. Cuando estaba en una ocasión en un hospital yo internada, vi como a una persona la estaban entubando, ya era una persona de la tercera edad, ella ya no quería ser entubada, y como el hijo ya lo había autorizado, la intubaron. Y yo decía, qué fuerte, porque ella ya no quiere. Y el hijo autorizó para que le entubaran y le entubaron. Entonces, por eso es importante que conozcamos a nuestros enfermos, porque muchas veces queremos cuidarlos, pero no los conocemos. Está a lo mejor la mamá enferma, el papá enfermo, un familiar, pero no nos acercamos a ver qué hay más allá de que si se está tomando su medicamento, que si está en tratamiento, estás comiendo bien, pero esa parte emocional, cómo te sientes, y por qué no decirlo, esa parte espiritual también, cómo te sientes con alguna culpa, con alguna carga, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no ponemos esta situación de enfermedad en manos de Dios? Porque déjenme decirles que aún siendo tanatóloga he visto milagros de Dios, he visto que muchas veces cuando médicamente, humanamente ya no hay más que hacer, y Dios algo hace para que esa persona salga adelante. Por tanto, no podemos perder la esperanza. O sea, los tanatólogos faltan al hospital como la iglesia está faltando al día de hoy. En un momento vamos a un corte comercial. No le cambies, porque vamos a seguir hablando sobre el papel de la iglesia en los aspectos tanatológicos en los hospitales, y también vamos a entrar a ver los duelos. Así que no le cambies. Vamos un comercial rapidísimo. En el escenario de la radiodifusión en Lázaro Cárdenas emerge Radio Vida 105.1 FM. Muy bien, volvemos al programa Espacio Saludable, este espacio que es tuyo, tú lo haces, nosotros solamente lo conducimos, ¿verdad, Jenny? Nada más lo conducimos, este espacio lo hace la gente. Y bueno, pues quiero anunciarte para que estés atento a Radio Vida, aquí en el 105.1 FM, aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas. Estate atento, porque ¿sabes qué? Vamos a tener un evento próximamente, precisamente de lo que estamos hablando. Si tú has sufrido alguna pérdida, si tú necesitas algún trato de consuelo, de consolación, y también qué hacer, y muchas cosas que puedes aprender ahí, vamos a tener un encuentro
Un encuentro, bueno, ¿por qué no lo dices tú, Reinita Díaz, por favor? Tú eres la especialista. Pues estamos planeando un encuentro de consolación allá en Lázaro. Para nosotros sería muy grato poder ser útil en esos temas, y vemos la necesidad que hay de hablarlos. Entonces yo les pido que estén atentos a la radio para que les demos más información y puedan acudir a disfrutar de ese encuentro y hablar de sus pérdidas y ver los temas, y por qué no escuchar a otros dolientes que han pasado por pérdidas significativas. ¿Será un encuentro presencial? Así es, presencial, y eso es Wow. algo hermoso, el poder recibir el consuelo, darle un abrazo a alguien, escucharle y procesar nuestras pérdidas. Ya se vale abrazar, entonces podemos tener un encuentro presencial donde podemos expresar nuestras emociones, tanto de palabras como físicamente, y poder ir sanando estas heridas que quedan marcadas en nuestras emociones, en nuestra alma. Sí. Esas y heridas del además, alma. mirar que la muerte de nuestros seres queridos no sean en vano, sino que siempre nos dejan una enseñanza, que podemos mirar una ganancia aún en medio de las pérdidas, por más dolorosas que sean. Saber que es un proceso, y así como inició, también va a llegar el momento de la aceptación y consuelo de Dios. Así es. Y bueno, no tenemos todavía muchos detalles sobre esta actividad, este encuentro, pero estate atento aquí a Radio Vida. Les vamos a dar la exclusiva aquí en Radio Vida de toda la información, y dónde va a ser, cuál es el horario, cuánto tiempo va a durar, si va a haber costo, cuánto, y si no, también no sabemos. Vienen gentes especializadas en el área, y de diferentes partes del país, no sé si internacionales, pero probablemente. Así que estate atento aquí a los anuncios de Radio Vida. Aquí en los programas estaremos dando alguna información de ese tipo cuando la tengamos en mano. Así es. Pero de que está planeado, está planeado. Sí, oremos porque sí, se lleve a cabo. Sí, y ya cuando tengan todos los datos, Radio Vida les abre las puertas para que vengan y podamos pues hablar del tema y invitar a la gente que nos escuche, a la gente que quiera acompañar a este grupo de personas en pérdida. Sí. Muy bien, Reinita, pues mira, Reinita, nos fuimos al corte y decíamos que volviendo íbamos a hablar del papel de la iglesia dentro de la tanatología. Pues es muy importante el papel de la iglesia, porque muchas veces solo nosotros como iglesia podemos tener las herramientas para dar el consuelo, ¿verdad? Ya que vemos que a lo mejor en algunos hospitales no son suficientes los tanatólogos, y además la parte espiritual es muy importante, porque esas personas que están graves, tanto ellos como sus familiares, necesitan hablar con Dios y no saben cómo hacerlo. Necesitan muchas veces expresar todo lo que han hecho mal y pedirle perdón a Dios para ellos estar en paz en esa área espiritual. Y ahí es nosotros como iglesia planear qué eventos de evangelismo, de alcance podemos hacer para ir a los hospitales. Y quiero comentarles que bueno, hay herramientas como por ejemplo un payaso que puede ser usado para entrar al hospital y compartir del amor de Dios y llevar el consuelo
a esas personas y, ¿por qué no?, orar por ellos también. Ok, ¿tú conoces a una payasita que se llama Sonrisitas? Sí, claro que sí, y gracias a Dios también me ha dado, así como me dio la herramienta de tanatología, también me dio el recurso de una payasita que entra a los hospitales o que va afuera de los hospitales junto con mi iglesia, con el grupo de evangelismo, a hablar de ese amor de Dios. Y por qué no decirlo, llevarles alimento o un refresco, una agua, una torta, un guisado, y hablarles de ese Dios que los espera de brazos abiertos para abrazarlos y consolarlos. Y es algo hermoso. Pues ahí están las iglesias cristianas. No se duerman, no es tiempo de descansar. No es tiempo de dormir, es tiempo de actuar y es tiempo de pararse y no solamente estar orando, sino hay que orar y hacer. Y la payasita Sonrisitas, la payasita Sonrisitas, ahí está, la tienen ustedes al aire para que también puedan hacerle alguna invitación y con todo gusto poder entrar a los hospitales y poder hacer la obra allá adentro. Claro que sí, adentro y afuera del hospital. Adentro y afuera del hospital. Y muchas veces es con los recursos que tengamos, porque pensamos que necesitamos de mucho y a veces nada más es hablar, tener esa voz y predicar del evangelio con denuedo, ¿verdad? En tiempo y fuera de tiempo. Mucha gente no conoce a Jesús, menos va a conocer el consuelo y amor del Padre. Entonces nosotros como iglesia, esa es nuestra labor, ¿verdad? Ir y compartir de ese amor, y esta gente que está pasando por pérdidas significativas, ser alcanzados. Así es. Y bueno, pues hablar de pérdidas significativas, hablar de las pérdidas, es forzosamente llevarnos a hablar también de duelos. ¿Qué es un duelo? ¿Cuándo inicia un duelo y cuándo termina? ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Pues el duelo es la adaptación natural, normal y estable para las pérdidas. Es decir, es un cúmulo de emociones como si estuviéramos en una montaña rusa. A veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal, ya estando procesando el duelo. Es decir, no precisamente en el momento de la muerte, sino ya en esos primeros meses o años de la partida de nuestro ser querido. Y podemos vivir diferentes etapas, que es el shock, la ira, la negociación, la depresión y aceptación. Quiero hablar un poco de cada una de ellas. Y por ejemplo, el shock es cuando nos negamos a creer lo que ya es una realidad. Podemos creer o pensar que es una pesadilla y que finalmente va a llegar nuestro ser querido y que todo va a ser un malentendido, pero esa etapa de shock es como para que nuestro cerebro vaya asimilando la realidad. Y bueno, podemos también sentir la ira, el enojo, decir, ¿y por qué se murió él si era tan bueno? ¿Por qué se murió ella? Reinita, antes de entrar a la ira, yo quisiera preguntarte, es que nosotros no nos vemos, el doliente no se ve como, por ejemplo, el esposo cuando pierde a la esposa, no se ve como viudo, sino cuando existe la pérdida real, la realidad, nos vemos así como que, wow, ya perdí a mi esposa, o ya perdí a mi esposo, ya soy viuda. ¿Qué está pasando? Hay ese lapso de tiempo. ¿Cuánto tiempo es? ¿Y cómo se maneja eso? Pues es que depende de cada persona. Okay. Un duelo o una pérdida depende mucho de factores como, por ejemplo, los valores que yo tengo como ser humano, la comunicación que yo tengo, de mi cultura, de mi carácter,
de mi autoestima y de mi proyecto de vida. Lo estoy nada más mencionando, quisiera tener más tiempo para explicar cada uno de ellos, pero a lo que me refiero es, si yo fui criado en una cultura donde yo desde pequeño tuve una buena autoestima o una autoestima sana, donde yo tuve un proyecto de vida que dije voy a hacer esto en cuanto a mi escuela, en cuanto a casarme, y formé un proyecto que cuando encontré a mi esposo o a mi esposa, ella también tenía un proyecto de vida y simplemente nos unimos, pero cada quien en lo individual, ¿sí? ¿Cuándo nos afecta? Cuando es demasiado el apego, y por ejemplo, se daba mucho antes en las mujeres, que dejaban de hacer o dejaban de caminar hacia su proyecto de vida con tal de hacer lo que el marido decía y todo eso. No digo que sea malo sujetarse al marido, no hablo de eso, sino que dejo de hacer mis actividades personales, incluso puedo dejar de trabajar porque ahora mi marido, tenemos otro nuevo proyecto. Pero si yo pierdo esa identidad como hija, como ser humano individual, es cuando más difícil se me va a hacer enfrentar esa realidad, porque ahora tengo un gran apego con ese ser querido que no es sano, porque en el momento que él parte, yo voy a sentir que me estoy muriendo con él. ¿Y qué hacer entonces cuando llega el desenlace? Pues ahora tengo que aceptar que esa persona ya no está, vivir mi proceso de duelo, sentir ese sufrimiento, esa angustia, esa ansiedad, esa confusión, ira, quizás hasta aislamiento, pero saber que es un proceso que por más que me duela, si yo busco las alternativas tanto espirituales, es decir, si yo busco a Dios, si yo permito que un tanatólogo me ayude, me acompañe, lo voy a procesar y voy a lograr salir de ese proceso. Y va a llegar el momento en que yo diga, sí, me dolió mucho, es más, me sigue doliendo, pero eso no impide que yo siga viviendo la vida, porque una manera de hacer honor a nuestros seres queridos es viviendo lo más normal posible. ¿Qué quisieran esas personas que ya partieron si pudieran expresarlo? Porque ya cuando una persona parte ya no le duele nada, cuando ya una persona muere ya no puede regresar, ya no puede comunicarse con nosotros, ya no se nos puede aparecer, ya no puede hacer nada, ya no le duele nada. Entonces, entender, ¿verdad? Sí. Que también podemos hablar de todo esto antes y prepararnos para ese momento. ¿Y cuánto tiempo en términos dura un duelo, en términos de tiempo, de meses? Depende de cada persona. Te puedo decir que he tenido pacientes que en un año ya superan su pérdida, pero justo tengo una pacientita, una viuda de 23 años que estaba totalmente quebrada por la pérdida de su esposo. Y escúchenme lo que les voy a decir. En un congreso, ella sintió la presencia de Dios y en ese congreso ella fue consolada. Y así como está escrito en la Biblia, ustedes lo pueden ver, cómo Dios cambia el manto de luto por alabanza, cómo cambia la tristeza en gozo. Y era sorprendente, me mandó videos de ver cómo ellas fueron consoladas en un día al dejarse abrazar por Dios. En un día. O sea, suceden las cosas. Sí, y depende de cada persona. Y como les decía hace rato, Dios está ahí para todos. No importa nada más que el decir, Señor,
yo estoy aquí, perdóname por lo que he hecho mal y ayúdame, porque humanamente siento que este dolor me consume, que no me deja vivir, y Dios viene y nos consuela y nos abraza y nos manda los recursos para salir adelante, como es la tanatología. Tan Los importante. amigos, la red de apoyo, eso no lo hemos hablado, que tenemos que formar una red de apoyo, que esta puede ser formada por familiares y amigos, es decir, personas que están cerca de mí en momentos agradables, en momentos de procesos difíciles, porque sé que en ellos me voy a apoyar y va a ser más fácil salir adelante. Entonces, construyamos redes de apoyo si no las tenemos. ¿Y cuál es la actividad que hacen la red de apoyo? La red de Con un apoyo, doliente. es decir, yo tengo amigas, aunque sean 2 o 3, con las que más platico normalmente. Tengo una tía con la que le digo lo que me pasa o lo más importante. Entonces, cuando esa persona que tiene esa red de apoyo llega a tener una pérdida, esas amigas son las que van a estar presentes, porque saben que ellas siempre están ahí. Pero es cultivar esa red de apoyo, ¿verdad? ¿Qué creen? Vamos a reunirnos, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a platicar de cómo nos ha ido. ¿Por qué no también compartir de la palabra de Dios y hablar de cuánto nos ama, de la identidad que tenemos como hijos de Dios? Porque todo eso es lo que nos sacará a flote, y a veces basta solo una palabra escrita en la Biblia, una promesa, para que nosotros nos aferremos a ella y podamos procesar nuestros duelos y salir adelante. Así es. Otra cosa que quisiera decir es que si nos negamos a procesar el duelo que estamos ahorita viviendo en el presente, si no lloramos, si no externamos las emociones que vamos sintiendo, pareciera que el evadir hablar de ello o procesar el duelo ya fuera resuelto, pero no es así. Va a quedar ahí en un rinconcito de tu corazón, va a estar ahí y va a estar haciendo mucho estorbo. Quizás hasta tu carácter pueda cambiar, te vuelvas más gruñón, más refunfuñón, que haya amargura en ti. Y cuando te toque vivir otro duelo o otra pérdida, porque esa es una realidad, vamos viviendo pérdidas, quizás una segunda pérdida que tengas no sea tan importante. Es decir, a lo mejor una persona falleció, por ejemplo, la mamá, y no procesó ese duelo, y más adelante se encuentre con un cambio de domicilio, o por qué no decirle, se le murió la mascota, y entonces en ese momento ya ha acumulado tantas emociones que estalla en ira, que se muestra así como si fuera algo muy grande, y no es porque lo sea, sino porque ya trae un cúmulo de duelos acumulados. Entonces eso le va a perjudicar más, porque ya no es solo el duelo que está viviendo en ese momento, sino todos los duelos que trae arrastrando. Complicados los duelos. ¿Cuándo se convierten en patológicos los duelos? ¿Cuándo saber que ya es una patología, es una enfermedad en mi duelo? Cuando, por ejemplo, paso por depresión, pero ya no es una depresión momentánea, sino que, por ejemplo, ya me aíslo y ya no como, ya no voy al trabajo, ya paso meses sin bañarme. O sea, cuando ya está afectando a muchas situaciones, incluso de salud, porque hay gente que deja de comer, entonces ya, o que ya duró mucho en una etapa y no la pasa, entonces ahí ya es cuando se pueden convertir en patológicos, y pues ya necesita una atención ya más especializada, o incluso que también
se necesite de, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra para que también esté medicada la persona, y el trabajo en conjunto de médicos generales, tanatólogo, psicólogo y psiquiatra. O sea, si yo no lo vivo de una forma, digamos, sana, aunque no me gusta ese término, ¿no? Si no, yo no tengo el valor de procesarlo, eso me puede ocasionar más situaciones en todos los ámbitos. Entonces, lo mejor es procesarlo como lo voy viviendo, para llegar a la aceptación, que es el consuelo de Dios. ¿Cuándo sé que ya estoy en aceptación? ¿Qué pasa? Cuando ya puedo hablar del tema, incluso compartir del tema y ser resiliente. El que yo muchas veces me encuentro, a mí me pasa, por ejemplo, en situaciones como yo padecí de depresión muy fuerte, depresión aguda. Muchas veces Dios me pone en situaciones con personas que están pasando por depresión y que creen que no pueden salir de ella. Entonces yo les puedo compartir que yo salí de esa depresión y lo que hice para que Dios me liberara de esa depresión. Y entonces yo poder compartir de lo que Dios hizo en mi proceso, eso ya puedo ver que ya lo he estado sanando. Cuando ya puedo hablar del tema, cuando ya comprendo que estoy en una realidad diferente, y entonces empiezo a hacer mi proyecto de vida, tanto individual como en familia, porque ya no está ese ser querido, ya no podemos llegar a ese proyecto de vida que teníamos juntos, pero él murió, yo sigo viva, entonces yo sigo avanzando al propósito de Dios para mí. Ok, desgraciadamente el tiempo se nos ha ido, otra vez se nos va como el viento. Así que, y hablando de temas interesantes y con una persona que sabe hablarlos, como eres tú, mi querida Reinita Díaz. Gracias. Pues se nos va el tiempo así como el aire. Y pues muchas gracias por compartir tus conocimientos como tanatóloga, y me gustaría que nos dieras tu teléfono por alguna consulta que quieran hacerte vía telefónica, o si las das, no sé, o vía WhatsApp, por teléfono, videollamada, o en alguna plataforma digital. Sí, las doy vía telefónica, en videollamada, y pues obviamente de cualquier lugar se pueden poner en contacto conmigo al número telefónico 720-171-6228, y para mí sería un gusto el poder servirles y atenderles. Ok, 720 otra vez. 720-171-6228. Ok. Anótalo ahí que estás en casa, que ahí anota el teléfono de la tanatóloga Reina Díaz. 720 171 171 6228. 6228. Ahí está el teléfono de Reina Díaz, y te va a hacer un descuento si le dices que lo escuchaste en Radio Vida. Claro que sí. Ya sí, te comprometí, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, pues sin decirles también, no nos queremos ir sin decirles que estén pendientes de aquí de Radio Vida, del programa Espacio Saludable y otros programas, de toda la programación de Radio Vida, que les estaremos mencionando. Este evento, que es un encuentro de consolación, Reinita. Sí, estén atentos, porque pues si Dios lo permite, próximamente estaremos avisándoles, invitándoles para ese encuentro de consolación allá en Lázaro, y que puedan ir y vivir ese proceso de duelo. Ahí te podrán conocer. Claro que sí. Hablar contigo. Ahí nos podremos conocer y abrazarse. Y abrazarnos, así es.
Perfecto, muy bien. Gracias por la invitación, gracias a todos tus radioescucha por estar atentos en este programa, Ricardo, gracias. Muchas gracias a ti, que Dios te bendiga y te siga usando. Amén. Y pues para su gloria. Y bueno, Amén. pues no me quiero despedir sin antes decirle a todos los que nos escucharon un abrazo desde aquí, desde la cabina de Radio Vida 105.1 FM aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Así que gracias, Jenny, que estás allá en los controles. Jenny siempre calladita en los controles, allá trabajando duro. Es la voz femenina de Radio Vida, así que si escuchas una voz femenina es ella, nuestra querida Jenny. Gracias, Jenny, por tu trabajo, y gracias a todos los que nos escucharon, todos los que estuvieron pendientes de este programa. Me despido sin antes decirles, pórtate bien, que no cuesta dinero.